en la medida en que esos fondos sean utilizados rápidamente y sean utilizados, sobre todo, adecuadamente, pues podrían generar un impulso a la recuperación económica muy significativo. Impulso, dice el gobernador, muy significativo. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, buenos días. ¿Usted dónde cree Muy buenos días. que ese dinero daría un impulso más significativo, como dice el gobernador? Como dice el gobernador, es absolutamente clave que se utilice para proyectos con rentabilidad económica real. Entonces, esta es la clave y lo más complicado. La historia de la Unión Europea no es positiva en historial de proyectos de este tipo, de tal magnitud que generen crecimiento. Si recordamos el Plan de Crecimiento y Empleo del año 2009 o el Plan Juncker, el impacto sobre Producto Interior Bruto, sobre crecimiento y sobre empleo ha sido muy bajo. Entonces es muy importante que se canalicen esas ayudas para proyectos que tengan verdadero efecto de creación de empleo y no sean simplemente subterfugios para inflar el Producto Interior Bruto, que es muchas veces lo que termina ocurriendo. De vértigo hablar de todos esos miles de millones que están por llegar porque, corríjame si me equivoco, la Unión Europea todavía tiene que pedir buena parte de ese dinero al mercado y habrá que ver en qué condiciones se lo dan, nos lo dan, ¿no? Efectivamente, es muy peligroso ante una situación económica como la que estamos viviendo, fiarlo todo a los fondos de recuperación europeos. De hecho, yo he estado viajando por toda Europa, ningún país de la eurozona está hablando de los fondos de recuperación como el factor que va a sacarles de la crisis, sino como un factor adicional y ni siquiera como el factor clave. Yo creo que tenemos que ser muy cautelosos porque el proceso es lento y además la historia en cuanto a ejecución es muy mala. Estamos hablando de 140.000 millones de euros y es curioso que ayer se aprobó un techo de gasto que supera ya esa cantidad, 196.000 millones. Vamos a hablar de esos primeros mimbres del presupuesto que ha puesto el Gobierno, señor Lacalle. Vamos a recordar antes de nada las cifras, empezando por ese techo de gasto que, como decimos, es de 196.000 casi 100 millones de euros, es un 53,7% más de lo que se aprobó el año pasado, una subida sin precedentes. Ahí ya se estaría contando con el dinero de Europa que vendría este año, con una parte de ese fondo. Efectivamente. Vamos a seguir viendo más datos, señor Lacalle. El Gobierno, y ahora los comentamos, el Gobierno ve más dificultades ahora que en mayo, en la caída de la economía. Si en primavera auguraba una caída del 9% de ese entorno, ahora habla del 11,2%. Mejora, eso sí, ligeramente la previsión para el año que viene, con un crecimiento del 7,2%, insuficiente en cualquier caso para recuperar lo perdido. En cuanto a ese aumento del gasto, va a dejar un número rojo importante, unos números rojos importantes. La caída de ingresos va a provocar un déficit de más del 11% este año, casi multiplica por 4 el del año pasado y no sería menor del 7,7% el año que viene. Y por último, las cifras del paro quedaría en el 17% este año. Mejora ahí el Gobierno algo su previsión, antes hablaba del 19%, el problema es que para el año que viene la tasa de paro prácticamente no variaría, sería en el 16,9%. La ministra de Hacienda, señor Lacalle, decía ayer, vamos a escucharla, que esperaba que, dado que el techo de gasto es generoso, que va a haber dinero, decía, que la oposición avale esas cuentas. Ojalá este techo de gasto suponga el empujón definitivo para que las formaciones políticas se animen a apoyar un proyecto de presupuesto que, como ustedes ven, ya simplemente por la exposición de la cifra, es un antes y un después en la transformación de nuestro modelo productivo y en el combate contra la desigualdad. Señor Lacalle, le habíamos pedido su análisis como economista jefe de Tresis, como economista, pero sigue usted vinculado al Partido Popular, es el secretario de Economía del PP, y le pregunto, ¿usted aconsejaría al Partido Popular apoyar esas cuentas o qué cambios recomendaría hacer? Hombre, mi opinión claramente es que no se puede aprobar un techo de gasto de tal calibre que, como usted bien ha dicho, no solamente es
un aumento de más del 54% de gasto corriente, sino que es que además el gran problema es que no hay ninguna evidencia en el cuadro macroeconómico que ha presentado el Gobierno de que se vayan a encauzar las cuentas ni a corto ni a medio plazo. Recordemos que ya antes del anuncio de este techo de gasto, España, en las estimaciones de consenso, es el país que va a tener el mayor déficit de la eurozona en 2020, 21, 22, 23 y 24, y que además la recuperación es la más lenta. También tenemos que entender que el techo de gasto como tal y el aumento de gasto desproporcionado, sobre todo que es todo gasto corriente, el ciudadano tiene que entender que el gasto corriente no genera crecimiento a futuro, es simplemente aumentar los desequilibrios estructurales. Entonces es muy importante que se presente un programa serio con una reducción del déficit y un fortalecimiento, como ha dicho la ministra, del tejido productivo. Es que nada de ese aumento del techo de gasto va al tejido productivo, es fundamentalmente aumento de desequilibrios estructurales. España ya tiene un déficit estructural muy importante, el déficit estructural es el que se genera, crezcamos o no, y no podemos aumentarlo todavía más aprovechando o utilizando el subterfugio de la crisis del COVID-19. Y nos han dado un espacio fiscal, ¿para qué? Para crecer y crear empleo. Para crecer y crear empleo no se puede utilizar el espacio fiscal para gasto corriente. ¿Cómo se va repartiendo ese dinero después en los proyectos? Lo que va a presentar en unos minutos el presidente del Gobierno, y también en los presupuestos. ¿Cómo se reparte el dinero? Que normalmente recordemos que en nuestros presupuestos la mayoría se suele ir al llamado gasto social. Señor Lacalle, es usted experto en energía también y no quería dejarle marchar sin preguntarle por el viaje que hace también el presidente del Gobierno a Argelia, un país del que dependemos muchísimo en gas. Va con un grupo de empresarios, es la primera visita de Pedro Sánchez a este país. ¿Qué tenemos que pelear ahí? ¿Que nos jugamos en el precio del gas? Bueno, lo que tenemos es una relación absolutamente privilegiada con Argelia. Debemos recordar que, incluyendo toda la historia de nuestra relación comercial con Argelia, España nunca ha tenido problemas de suministro. Esto es muy importante, y es muy importante preservar una relación que ha sido fructífera para los dos países y además muy positiva y esencial para la transición energética. Recordemos que sin el apoyo del gas natural, la transición energética a un modelo más renovable es imposible.